denomina ya a la marca como Evoqua Water Technologies. Entonces, sistemas de potabilización de agua, es una empresa muy grande, tiene 7 fábricas alrededor del mundo, y bueno, si bien es cierto, en Latinoamérica no se conoce mucho, es muy famosa en Europa y en Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Porque una de, digamos, las fábricas más importantes de la marca están ubicadas en Estados Unidos, en Singapur y en Alemania. Entonces, esa marca ya tiene 44 años de experiencia en el desarrollo y producción de productos de tratamiento de agua. Nosotros como CIMATEC tenemos la representación exclusiva de la división de laboratorio de Evoqua, que nosotros nos enfocamos en equipos, digamos, de producción desde 10 litros por hora hasta 1000 litros por hora, ¿no? Digamos que tenemos una parte de la línea industrial. ¿Okay? ¿Cuáles son digamos, los compuestos que nosotros tenemos que eliminar para lograr la calidad de agua que necesitamos, ¿no? Vamos a hablar de los 3 principales, digamos, estorbos que tenemos en nuestra agua. Y por supuesto que hay más, ¿no? Hay también, digamos, partículas grandes como sedimentos o CO2, pero digamos que para efectos de laboratorios de calidad y laboratorios analíticos, que son los que nos interesan, vamos a tocar estos 3 más importantes, ¿no? Lo principal son los iones. Las sales en el laboratorio nos causan muchos problemas en los equipos porque provocan acumulación de sarro, formación de incrustaciones en tuberías o manchas en la vidrería, ¿no? Estas sales pueden estar cargadas, las principales son estas de la lista. Entonces, especialmente el calcio y el magnesio, que son los que forman esa dureza del agua, que nos provocan estos problemas en las autoclaves, en los baños María, en las esterilizadoras, hasta en las tuberías del laboratorio, ¿no? Entonces, para eliminar estos contaminantes, nosotros tenemos 2 alternativas, ¿no? Podemos usar métodos de filtración, filtros, membranas, o podemos utilizar resinas, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que nosotros tenemos un problema de sales, ¿no? Podemos utilizar un conductímetro y medir nuestro nivel de sal en el laboratorio, ¿no? Entonces, la unidad de medida de este contaminante es el microsiemens por centímetro o el megaohm por centímetro, ¿no? Otro de los contaminantes son los compuestos orgánicos. Estos compuestos orgánicos son muy problemáticos, especialmente para los sistemas de purificación, porque degradan estas resinas, que justo hablamos, que las necesitamos para eliminar las sales. Si tenemos compuestos orgánicos en el agua, estas van a degradar las resinas. Entonces, también hay un problema con la contaminación de algunos análisis que realizamos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes realizan análisis o ensayos de HPLC o cromatografía de gases, los compuestos orgánicos les pueden ocasionar algunos picos en sus resultados y esto va a alterar, ¿no?, la confiabilidad o la repetibilidad de sus datos, ¿no? Entonces, normalmente para eliminar estos compuestos orgánicos que utilizamos o para cuantificarlos, utilizamos el parámetro carbono orgánico total y los podemos eliminar gracias a radiaciones con las lámparas UV, ¿no? Generalmente de 185 nanómetros. Entonces, esto va a degradar los compuestos orgánicos y va a formar iones que vamos a poder eliminar de otros métodos, ¿no?, como por membranas o por los compuestos orgánicos podemos medirlos a través de equipos para medición de TOC. Son generalmente en cantidades muy pequeñas en ppb. Otro de los contaminantes son los microorganismos. Si nosotros en el laboratorio trabajamos con ensayos de biología molecular, por ejemplo, o secuenciamiento de ADN,
o ensayos PCR, los microorganismos que pueden estar presentes en el agua nos pueden ocasionar problemas en la detección de algunos compuestos que pueden no estar en el cultivo, por ejemplo, que nosotros tenemos, ¿no? Para eliminar los microorganismos, también utilizamos radiación UV. El tema con los microorganismos es que al desactivarlos, suelen dejar residuos, ¿no? Los que se conocen como endotoxinas o pirógenos, ¿no? En algunos ensayos eso no supone ningún problema porque no lo detectan, pero para digamos, algunas, ¿cómo se dice? Algunos análisis de biología molecular son muy sensibles en cuanto a las endotoxinas, entonces necesitan reducirlo al mínimo posible, ¿no? Entonces nosotros lo medimos con unidades formadoras de colonia, en el caso de las bacterias, que son las principales, y en el caso de los residuos, entre comillas, que son las endotoxinas o los pirógenos, son las EU por milímetro, ¿no? Que es endotoxinas, prácticamente, por sus siglas en inglés. Entonces, ¿cómo hacemos para eliminar todos estos contaminantes del agua? Existen metodologías para purificar esta agua, ¿no? Empezando por la destilación, que es la más antigua, los métodos de filtración, en eso estamos hablando de las membranas, los cartuchos de desionización, que utilizamos la propiedad de intercambio iónico, electrodesionización, que es un método mejorado del anterior. Utilizamos también algunos compuestos que tienen propiedades de absorción y también lámparas de radiación ultravioleta, ¿no? Empezamos por la más anticucha, la destilación, ¿no? Este, digamos, es el método más conocido, y además es más económico aquí en Perú, porque son equipos más baratos y el agua aquí no nos cuesta mucho, a pesar de que es bien escaso. Ustedes saben que este método de destilación utiliza gran cantidad de agua. Entonces el agua, cuando ustedes prenden el destilador, está corriendo continuamente. Entonces, básicamente el principio es calentar el agua para, digamos, separar las sales y tener un producto purificado, ¿verdad? Entonces, generalmente un destilador tiene una eficacia del 30%. Es decir, si nosotros ingresamos 100 litros de agua, el purificador nos va a obtener solamente 30 litros. El resto se va a descartar, ¿no? Entonces vemos que es un proceso muy ineficiente, ¿no? Lo mismo porque es bastante antiguo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de destiladores, hablamos de un proceso bastante lento, un proceso en el que no se controla la contaminación, que ya hablamos, la contaminación de microorganismos, porque si bien obtenemos aquí en un recipiente donde vamos a colocar el agua producto, no hay un control para análisis microbiano. Además, no tenemos, digamos, tampoco medición de la conductividad. Sabemos que para eliminar las sales y para asegurarnos que eliminamos las sales, tenemos que medir conductividad. Entonces aquí no lo estamos monitoreando, ¿no? Generalmente los destiladores es así. También hay un alto consumo de agua, como les comenté, y además es un equipo que utiliza elementos calefactores, por lo tanto gasta gran cantidad de energía. Además requiere un monitoreo continuo de alguien que lo esté vigilando todo momento para que no se rebalse, para que no se apague. Entonces, ok. Entonces, este es un proceso, digamos, que, bueno, nosotros como Cimatec en realidad vendemos destiladores alemanes, pero este es un equipo que lo recomendamos a usuarios que tienen, digamos, un presupuesto bajo o que tal vez no necesitan mucha agua pura en su laboratorio. Generalmente ya los laboratorios de calidad modernos ya no lo utilizan, porque bueno, ya les dije, son lentos y ineficientes y gastan mucha agua, ¿no? Entonces cada vez que nos solicitan un destilador tratamos de
proponerles que utilicen mejor purificadores de agua, ¿no? Que a la larga son mucho mejores. ¿Okay? Este es el primer método y lo menciono porque sé que muchos aún tienen destiladores, lo manejan y piensan que, digamos, es la única opción. No saben que hay purificadores que alcanzan la misma calidad y que son mucho más, tienen mejor trazabilidad con respecto a la calidad de agua que producen. ¿Okay? Otro de los métodos para eliminar los contaminantes son los de filtración. Acá utilizamos, aprovechamos la propiedad de algunos filtros, algunas membranas, para retener algunas partículas, ¿no? Por la porosidad de su material. Entonces, utilizamos, estamos hablando, por ejemplo, de filtración de partículas grandes, o puede ser microfiltración, ultrafiltración y nanofiltración, dependiendo del tamaño de partículas que vamos a retener, ¿verdad? Entonces, en este método es mucho más eficiente, no gasta mucha agua como el anterior, es de fácil mantenimiento. Cuando se saturan estos membranas, estos filtros, se pueden intercambiar. Son mucho más rápidas, por supuesto. Entonces, dentro de estos filtros, el más conocido es la membrana de osmosis inversa, ¿no? Esta es la más eficiente de todas. También destacan, en el caso de purificadores de agua, los ultrafiltros, que son los que son muy útiles en las aplicaciones de biología molecular, porque son capaces de eliminar endotoxinas, ADN, RNasas, ADNasas, ¿no? Entonces, voy a hablar un poco acerca de la membrana de osmosis inversa, que es la más importante. Más adelante lo vamos a ver y quiero que lo tengan en claro cómo funciona esta tecnología. Sabemos que la osmosis inversa esta es la osmosis, digamos, normal, ¿no? Tenemos agua concentrada, es decir, agua con sales, lo que decimos eliminar, y tenemos agua pura, es decir, con menos concentración de sales. Entonces, el movimiento del agua pura va a ser hacia la zona que tiene mayor concentración de sales, ¿no? Este, digamos, es un proceso de osmosis normal, ¿no? Entonces, en un proceso de osmosis inversa, vamos a empujar, digamos, el agua en sentido contrario, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es una presión adicional, es una fuerza física, ¿no? Una fuerza mecánica, para hacer pasar a través de una membrana semipermeable. Entonces, en esta membrana se van a quedar los compuestos, las sales, y se va a poder purificar el agua, ¿no? Entonces, las membranas de osmosis inversa tienen distintas procedencias. Nosotros, obviamente, que representamos Evoqua, promovemos estos filtros alemanes. Además, esta marca, como les dije, ya tiene años en el mercado y está especializada en fabricar sus propias membranas, ¿no? Ha fabricado su propia tecnología en osmosis inversa, ¿no? Entonces está compuesta por mallas de flujo de permeado, el ingreso del agua es específico, entonces es un diseño, digamos, secreto, ¿no? Que no se compara con filtros de otra procedencia. Eso se puede verificar por cuánta es la retención de sales de este tipo de filtros, ¿no? De los filtros Evoqua versus los filtros o las membranas de osmosis inversa de otras procedencias. Los equipos purificadores que tienen estas membranas de osmosis inversa pueden retener del 98% de sales y también el 99% de partículas, ¿no? Retiene también algunas bacterias si son grandes, algunas también endotoxinas y complejos de metales pesados, ¿no? Lo más interesante, por supuesto, es la retención de sales. Como les dije, las sales nos traen muchos problemas en el laboratorio y con una membrana de osmosis inversa eso queda solucionado. ¿Okay? Otra de las tecnologías útiles en los purificadores de agua es la adsorción. La adsorción es una propiedad, y voy a adelantarme un poco, es una propiedad que tienen ciertos materiales
en el que van a retener partículas en su superficie. Esto se diferencia de la absorción, que digamos que en la que las partículas, digamos, quedan sumergidas o atrapadas dentro del material, ¿no? En este caso está sobre la superficie. Entonces, digamos, los cartuchos o el ejemplo, digamos, estrella de este tipo de propiedad, de metodología, es el carbón activado. El carbón activado está presente en todos los sistemas de purificación de agua, porque tiene la propiedad de absorción que se aprovecha también al máximo, ¿no? Sirve sobre todo para retener cloro. Ustedes saben que nosotros vamos a instalar sistemas de purificación y nuestra agua de alimentación principalmente es la del agua potable, que tiene gran cantidad de cloro por el tratamiento. Este cloro resulta que degrada la membrana de osmosis inversa, de la que estábamos hablando y que retiene 98% de sales. Entonces, como un primer paso en los sistemas de purificación sería eliminar ese cloro libre para poder preservar la vida de las membranas de osmosis inversa. Y esa tarea la cumple un filtro de carbón activado, ¿no? También retiene olores, retiene sabores, retiene también fertilizantes, ¿no? Es eficiente también contra los contaminantes orgánicos, ¿no? Recuerden que los contaminantes orgánicos también nos traen problemas, especialmente para aquellos usuarios que trabajan en tecnologías de HPLC. Entonces tenemos que eliminar estos contaminantes y para eso sirve precisamente el carbón activado, ¿no? Ah, sí, pero esto no es eficiente contra la eliminación de iones, ¿no? Entonces, por eso es que un purificador es una combinación de varias tecnologías, ¿no? Si bien un cartucho puede eliminar iones, otro cartucho elimina componentes orgánicos. ¿Ok? Ya lo vimos. Otra de las tecnologías interesantes que se utilizan en los sistemas de purificación de agua es la desionización. Aquí utilizamos resinas. Estas son, digamos, son compuestos que tienen la propiedad de intercambio iónico. Entonces, estas resinas pueden ser aniónicas o pueden ser catiónicas, ¿no? Entonces, tienen en su superficie hidróxidos o grupos hidrógeno. Entonces, cuando entra una sal, retienen, en este caso el cloro, va a ser retenido por una resina aniónica debido a la carga que tiene y va a liberar un ion hidróxido. La resina catiónica, a su vez, puede retener, por ejemplo, el ion sodio y libera un ion hidrógeno, ¿no? Y formando agua purificada. Entonces, estas resinas van a retener contaminantes y eliminan y forman agua purificada, ¿no? Esa es la propiedad. Entonces, los filtros de desionización también son capaces de retener sales, específicamente esas sales de las que estábamos hablando, ¿no? Entonces, generalmente se utilizan para sistemas de post-tratamiento, digamos para sistemas que han pasado ya por la membrana de osmosis inversa y pueden quedar algunas sales. Entonces, esas pueden ser retenidas por filtros de desionización, ¿no? Entonces, una vez que obviamente tienen un tiempo de vida que se retienen y se saturan, estas pueden ser regeneradas de manera química, lo cual es un poco impráctico, así que se prefiere cambiarlas, ¿no? Porque se dice que estas columnas son las que eliminan restos de sal, generalmente se ubican después de una membrana de osmosis inversa para eliminar los residuos restantes, pero por lo general no son muy eficientes para los contaminantes orgánicos, ¿no? Como los filtros de carbón activado. Como les dije, estos filtros de desionización se saturan y tienen que ser intercambiados, ¿no? Lo cual causa un gasto de mantenimiento. Entonces, se creó por ese motivo un nuevo filtro
nuevo filtro que se denomina electrodesionización. En este caso utilizamos una corriente eléctrica para regenerar automáticamente este tipo de cartuchos, ¿no? Entonces lo que utilizamos aquí son membranas, que ya habíamos visto, membranas y también resinas de intercambio iónico. Es una tecnología combinada. Esto es, digamos, lo último en tecnología en los sistemas de purificación de agua. Lo tienen los equipos más modernos. Entonces, esta técnica de electrodesionización no lo tiene o no es recomendable para todo tipo de usuarios. Es solamente para aquellos que tengan alta demanda de agua pura. El tema es porque está diseñada específicamente para mejorar los tiempos o mejorar el tema de intercambio de filtros, ¿no? Sabemos que en el caso de los cartuchos de desionización se saturan y hay que cambiarlos continuamente. Entonces, aquellos laboratorios en los que tienen alta producción o alta necesidad de agua pura, cambiar estos cartuchos supone un gasto anual mayor. Entonces, para ahorrar costos, utilizamos estos sistemas de electrodesionización, ¿no? Los filtros de la marca Evoqua tienen un tiempo de vida aproximado de 6 años. Que los equipos en continuo uso, estos cartuchos se van a autorregenerar y no se tienen que cambiar. Entonces, este es más o menos el esquema que tienen los filtros. Por dentro, les dije que tienen unas resinas de intercambio iónico. Estas son resinas de lecho mixto, es decir, combinan las resinas aniónicas y las resinas catiónicas. Y también tienen membranas dentro de los canales. ¿Okay? Entonces, el agua ingresa y obliga a los iones a atravesar las resinas y las membranas. Entonces, luego se forma un agua producto y luego al drenarse puede drenar o puede generar un agua, digamos, residual, o puede volver a utilizarse garantizando, gracias a la corriente eléctrica, que se autorregenere por sí mismo. Entonces, si comparamos un módulo de electrodesionización que está en rojo versus una resina normal, una resina de desionización, vemos que si partimos desde el tiempo de vida cero, a lo largo del tiempo, la conductividad del agua producto se mantiene constante, se mantiene baja, debajo de 0.1, digamos, porque se autorregenera por sí mismo. En cambio, en una resina normal, al principio la calidad del agua es óptima, es baja, luego va saturándose con el tiempo y la conductividad que va produciendo es muy alta, ¿no? En los purificadores tenemos un panel digital en donde nos va a mostrar cuál es la conductividad que estamos obteniendo, y esta va a subir, y a medida de que sube, es momento en el que el usuario sabe que tiene que cambiar, ¿no? Y esto es precisamente lo que pasa normalmente. Entonces la conductividad sube, lo recambia y baja, y empezamos otra vez con baja conductividad, luego se vuelve a cambiar. Entonces, a lo largo del tiempo, en este caso 140 días, hemos cambiado las membranas de desionización al menos 4 veces, pero los módulos de electrodesionización no, se mantienen constantes, ¿no? Les repito, esto es para usuarios en los que el ahorro de consumibles es muy importante, ¿no? Es decir, los que tienen alta demanda de agua pura. ¿Sí? Otro de los métodos para eliminación de contaminantes es la radiación ultravioleta. ¿Okay? Podemos eliminar o podemos utilizar las lámparas ultravioleta para eliminar componentes orgánicos, ¿no? Esto genera, como les dije hace un momento, radiaciones tan fuertes que va a descomponer estos compuestos y las va a eliminar, ¿no? Este método, por supuesto, no hace ningún efecto contra los iones o las partículas, ¿no? Es muy específico. También podemos utilizar lámparas UV para eliminar microorganismos, ¿no? En otro tipo de longitud de onda, ¿no? A 254 nanómetros
Las lámparas UV, digamos, desactivan algunos microorganismos y los generan, digamos, como les comenté, estos endotoxinas o pirógenos, ¿no? En algunos casos, para eliminar estos residuos que quedan de la desactivación de los microorganismos, podemos utilizar ultrafiltros, de manera de que ya no quede ningún residuo de esta acción germicida. Entonces, todas estas tecnologías que estamos utilizando para eliminar los contaminantes van a formar parte de los sistemas de purificación de agua, ¿no? Hablamos de carbón activado, de las membranas de osmosis inversa, que utilizan la porosidad de los materiales para retener partículas, especialmente sales. Utilizamos desionizadores, resinas, electrodesionizadores, en el caso de que tengan alta demanda de agua, y lámparas UV. Okay. Entonces, los sistemas de purificación no necesariamente tienen que tener todos estos elementos. Okay. Pueden tener algunos. Entonces, ¿cómo saber cuál es el que necesitan ustedes como usuarios de laboratorio? La idea es, bueno, me voy a adelantar un poco ahora de lo que vamos a hablar de los tipos de agua. Pero, por ejemplo, si yo tengo una membrana de osmosis inversa, y recuerden que las membranas de osmosis inversa, como son tan importantes, retienen el 98% de sales, siempre tienen que ir acompañadas, o tienen que ir protegidas, se tiene que garantizar la eliminación del cloro, ¿verdad? Entonces, generalmente, los sistemas de osmosis inversa están acompañados de un filtro previo de carbón activado. ¿Okay? Entonces, si yo quiero alcanzar en el laboratorio, o tengo ensayos en los que solo necesito, digamos, 4 microsiemens por centímetro de conductividad final, o menos, o de repente 3 o 2. Entonces, solo necesito tener una membrana osmosis inversa. Es decir, necesito solamente 0.1. En cambio, si necesito agua más pura, ¿no? Necesito tal vez llegar a 1 microsiemens o tal vez llegar a 0.5 microsiemens. Aparte de la membrana de osmosis inversa, necesito un filtro que retenga aún más las sales, eso es un filtro de desionización, o, si necesito mucha agua, un filtro de electrodesionización. Entonces, en este caso, alcanzaría conductividades más bajas que las de tipo 3, digamos las de 4, que es normalmente la del agua destilada, y necesitaría agua tipo 2, ¿no? Entonces, aquí, en este caso, ustedes necesitarían, digamos, osmosis inversa y desionización. O sea, necesitarían los 3 primeros pasos, ¿no? Si tienen laboratorios más exigentes, con ensayos más sensibles, por ejemplo, si van a trabajar con equipos de absorción atómica, es que necesariamente van a utilizar agua más pura, es decir, de 0.055, ¿no? 0.06, 0.006, ¿no? Entonces, ahí ya estamos hablando de agua tipo 1. En este caso, yo ya no necesito solamente estos 2 filtros, sino necesito muchos más. Un filtro de desionización adicional, como son de post-tratamiento, se le denomina en algunos casos filtros de pulido. ¿Okay? Y si trabajo con ensayos de biología, secuenciación de ADN, para eliminar microorganismos, por ejemplo, necesito también una lámpara UV. Entonces, ¿de qué depende cuáles son los componentes del sistema de purificación de agua? Básicamente de lo que ustedes quieren analizar, lo que ustedes hacen en su laboratorio como objetivo principal. Entonces, dependiendo de lo que ustedes realizan, los objetivos, los análisis que hacen, vamos a determinar los componentes de su sistema de purificación de agua. Por ejemplo, si ustedes, no sé, solo necesitan el agua para sus autoclaves, para los baños María, para las estufas, los esterilizadores, necesitarían, por ejemplo, agua destilada normalmente, ¿verdad? Y el equivalente al agua destilada es el agua tipo 3, o sea, agua de conductividad, digamos, de 3 microsiemens por centímetro, de 2 microsiemens por centímetro. Entonces, nosotros tenemos un modelo. Este es el diagrama básico de nuestros equipos Evoqua.
nosotros tenemos, bueno, sí se denomina, la marca lo denomina filtro de AMB, es un filtro de carbono activado. Recuerda, su función es retención de cloro, principalmente, para proteger a los módulos de osmosis inversa. Esta técnica obviamente necesita una bomba, ¿no? Para ejercer una presión, ¿recuerdan? Entonces tengo una medición, además tengo una medición de la conductividad por un sensor en línea de alta calidad. Entonces mido la conductividad al inicio y luego mido la conductividad al final, después de que pasó por los filtros. Entonces eso es suficiente, es una aplicación, digamos, la más básica que tenemos nosotros, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasaría si yo trabajo con preparación de buffers o preparación de, no sé, de soluciones para pH o preparación de, con análisis de espectrofotometría UV-Vis, por ejemplo? Entonces, ahí necesito una conductividad más baja que la anterior. Una conductividad más baja es más o menos de agua tipo 2, que se le conoce, más adelante lo vamos a hablar. Entonces, en este caso necesito purificar aún más el agua. Entonces, le agrego, aparte del carbono activado, módulos de las membranas de osmosis inversa. Creo que hay alguien en la sala. Ya. Entonces, tenemos los módulos de osmosis inversa y además un filtro de desionización. Recuerden que esto era para retener las sales restantes de los filtros de membrana de osmosis inversa, ¿no? Entonces, aquí también tenemos más sensores de conductividad a lo largo del proceso. Y todos estos procesos, o sea, todas estas mediciones los puedo ver en el control digital del equipo. ¿Okay? Aquí otro ejemplo. Digamos que necesito agua pura, más pura que el agua tipo 3, digamos, agua de baja conductividad de 1 microsiemens, y tengo muchos análisis que realizar al día. Es decir, tengo alta demanda de agua pura. Ya lo habíamos dicho, ¿no? En ese tipo de casos, requerimos filtros de electrodesionización. Estos filtros, como son los más modernos, obviamente van a suponer un aumento en el precio de los purificadores de agua, ¿no? Por eso es que solo se recomiendan para usuarios de agroindustrias, por ejemplo, que utilizan continuamente agua pura. Lo mismo, tenemos un filtro de carbono activado, membranas de osmosis inversa. Un módulo de acondicionamiento se le denomina penerilato en resina, es una combinación de resinas y membranas, y para protección específicamente de la membrana de electrodesionización. No, este es un tanque opcional para almacenamiento de agua. ¿Okay? Vemos que cambia el diagrama. Otro ejemplo. Si tenemos un laboratorio que trabaja con absorción atómica. En este caso, necesitaríamos carbono activado, membrana de osmosis inversa, si requerimos un tanque, si requerimos una eliminación o la oxidación de componentes orgánicos, y un módulo de pulido. El módulo de pulido, como ya le dije, es otra resina de desionización especial, ¿no? Para retener aún más los compuestos que puedan llegar, ¿no? Cuando hablamos de un módulo de pulido, retiene tantas sales como sea posible y podemos alcanzar la máxima calidad de agua, o sea, la agua ultra pura, tipo, que es la que generalmente se utiliza para absorción atómica. Entonces, de eso depende todas las tecnologías de las que hemos hablado, de la aplicación que ustedes le van a dar al agua en su laboratorio, ¿no? Eso va a determinar cuáles son los componentes que tienen en su sistema, ¿no? Aquí también tenemos medición de conductividad, porque es, digamos, algo sencillo, ¿no? Finalmente, el último ejemplo. Este es secuenciamiento de ADN. Esto ya es nuestro equipo más tecnológico de la marca en la división de laboratorio, por supuesto. Entonces, aquí el diagrama empieza por acá. Entonces, tenemos un carbono activado, la membrana de osmosis inversa, tenemos un filtro de desionización, almacenamos
Ojo que aquí almacenamos en el tanque, y el tanque tiene esa particularidad de tener una lámpara UV, que va a eliminar microorganismos. Esto es específico para almacenar agua en los tanques y mantener su conductividad, lo que no teníamos en el anterior, ¿verdad? Eso es solo un tanque normal. Entonces, esto, digamos, es para ensayos y laboratorios más exigentes, ¿no? Aquí se dice que se almacena agua tipo 2, ¿no? Luego vemos una lámpara de oxidación para reducir los niveles de TOC. Además tenemos sensores para medición de TOC. Ya no tenemos solamente sensores de conductividad, sino tenemos estos sensores en línea para cálculo del TOC en el sistema. Tenemos otro filtro de pulido. Y como vamos a trabajar con ADN, es decir, con ensayos de biología molecular, tenemos que retener RNasas, DNA, ADNasas, endotoxinas. Entonces, para eso es este filtro, solamente para estas aplicaciones. Si fueran, por ejemplo, usuarios de HPLC, no necesitan, bueno, a menos de que estén trabajando en biología y aplicaciones de HPLC, pero si son aplicaciones de química general, no necesitarían ese filtro este ultrafiltro, ¿no? Y necesitarían para HPLC, es indispensable la medición de TOC en tiempo real. Por eso es que los sistemas que ustedes utilicen de purificación de agua, si van a utilizar esta técnica, tienen que tener un control de TOC, un sistema de monitoreo en todo el sistema. Okay, entonces, bueno, finalmente hay un filtro estéril al final para protección del agua producto contra los contaminantes atmosféricos. ¿Ah? Entonces, en resumen, para que ustedes puedan escoger y determinar cuál es el purificador adecuado, tienen que primero tener en claro cuáles son las aplicaciones que ustedes le van a dar a su agua, ¿no? ¿Qué tipos de ensayos es lo que realizan normalmente? Eso determina, como ya les comenté, qué es lo que quieren eliminar, cuáles son los contaminantes que, digamos, van a provocar sesgos o interferencias en sus ensayos. Y eso, a su vez, nos permite determinar qué filtros vamos a usar en su sistema. Luego tenemos que saber cuál es la demanda de agua pura al día, ¿no? Cuántos litros al día ustedes utilizan. Y tercero, es si su laboratorio será auditado por entidades certificadoras, ¿no? Si es lo que ustedes planean hacer en el futuro. Entonces, para responder a esta pregunta, tenemos que tener en cuenta, ay, se me perdió, ya. Tenemos que tener en cuenta que existen varias organizaciones que han establecido normas técnicas sobre la calidad del agua, ¿no? Vamos a empezar sobre el viejo amigo ASTM, que es la más conocida. Esta normativa es la más utilizada en los sistemas de purificación de agua. Va a determinar los tipos de agua de acuerdo a los niveles de conductividad. O sea, si ustedes utilizan ensayos en los que solo necesitan alcanzar, digamos, de 4 a 1 microsiemens, eso se le denomina agua tipo 3, como ya les había comentado, los spoileé. Luego, si necesitan agua menor a 1 microsiemens, entonces estamos hablando de agua tipo 2. Y si necesitan agua de 0.055 microsiemens, necesitan agua tipo 1, ¿no? Eso de qué tan puro necesito mi agua también depende de sus protocolos, ¿no? De los antecedentes o de los papers que ustedes utilizan, ¿no? De los análisis que realizan. Entonces, generalmente ya hay otros usuarios que utilizan ya estas normativas y ustedes tienen que seguirlas, ¿no? Esto del agua pura, agua ultra pura, en realidad son términos de marketing, son términos conocidos, son términos no oficiales, es decir, no están no es una nomenclatura de ASTM, sino se le conoce normalmente en los sistemas de calidad de agua, ¿no? Entonces, generalmente cuando hablamos de agua ultra pura, nos estamos refiriendo a agua tipo 1.
Cuando hablamos de agua tipo 2, es agua pura, agua tipo 3 también, pero se le conoce también como agua osmotizada, ¿no? Como ya les dije, esto solamente utiliza filtro de osmosis inversa y un filtro de protección, ¿no? De tratamientos para osmosis. Entonces, estos son los parámetros que se definió esta normativa. Hay parámetros de conductividad, resistividad, estos son para los contaminantes de sales, para la retención de sales, agua tipo 1, 2, 3, y no es muy conocido, pero hay algunos usuarios que aún lo usan, el agua tipo 4, ¿no? Que es de 5 microsieverts. Okay. No hay, digamos, determinación en pH, pero igual lo colocan. Teóricamente, el pH del agua pura es 7, pero apenas, ustedes saben, el agua apenas toca, ¿no?, el recipiente, o las partículas atmosféricas suelen aumentar el pH, ¿no? El dióxido de carbono, ahí está, se me fue. También sube el nivel de pH del agua, ¿no? Entonces es por eso que no está determinado en esta normativa. El ASTM, además, como es tan general, tiene subtipos. Estos subtipos, aparte del tipo 1, 2, 3, 4, se utiliza agua tipo A, tipo B y tipo C. Esto es especialmente para aquellos laboratorios que trabajan con biología, ¿no? Cultivo de tejidos, cromatografía, ICP masas, o no sé, secuenciación de ADN, hibridación de ADN, PCR. Entonces aquí es donde necesitan definir este tipo de agua de acuerdo al número de bacterias y al nivel de endotoxinas, ¿no? Es bastante común. Por eso es uno de los más usados, ¿no? Entonces, de acuerdo a la aplicación, como es la más general, estoy ahondando más en este tipo en esta normativa. Entonces, si ustedes trabajan con análisis más generales, por ejemplo, esterilizadores, hidroponías, o crecimiento vegetal, digamos, trabajando en cabinas de flujo laminar, por ejemplo, utilizarían agua tipo 3, ¿no? Que la conductividad es de 4 microsieverts. Este es, digamos, el equivalente al agua destilada, ¿no? Con un destilador me parece que se alcanza a 2.3 o 3 microsiemens o 2 microsiemens, entonces es el equivalente, ¿no? En cambio, si ustedes trabajaran con espectrofotometría, UV-Vis en este caso, porque hay el absorción atómica es otro, que necesita más pureza, necesitan agua tipo 2, preparación de buffers, ¿no? También para alimentar otros sistemas de purificación de agua, necesitan ya una conductividad más baja. Y si necesitan o si utilizan estos ensayos altamente sensibles, si requieren la más alta calidad de agua, ¿no? Hay que tener en cuenta que el agua tipo 3, digamos, es el agua, se le dice o se le conoce como el agua que es de fácil transporte, porque no pierde el grado, ¿no? Entonces nosotros podemos almacenar el agua tipo 3 en galoneras, por ejemplo, como almacenamos el agua destilada, ¿no? Como tenemos, lo voy a poner aquí, voy a regresar, digamos, la conductividad es de 4 a 1, digamos, si yo he producido un agua destilada de 3 microsiemens, a medida que lo almaceno en las galoneras, o en los recipientes, o en las botellas, estos recipientes van a eliminar partículas, ¿no? Y estos iones, como ya les dije, van a aumentar la conductividad del agua. Entonces, si yo había producido un agua de 2, ¿no? A medida que pasa el tiempo, el recipiente lo va a, digamos, a contaminar. Y ya no va a ser de 2, sino va a ser de 3, de 4 y de 5, así va aumentando a medida que yo lo almacene más, especialmente si lo almaceno en un recipiente hermético, ¿no? Entonces, pero eso no causa mucha diferencia, porque el agua tipo 3 lo utilizo para lavado de vidrierías o para la autoclave, entonces no hay ningún problema con eso. En cambio, yo tengo agua, requiero agua de tipo 2, digamos, para cultivos celulares, y la normativa o el protocolo que tengo me exige que tenga agua de 0.05. Si yo lo almaceno
en un recipiente, este ya se pierde, entonces no puedo asegurar la calidad de agua que estoy teniendo. Entonces, esto se puede resolver en realidad con algunos sistemas de purificación. Más adelante les voy a mostrar un diagrama. Entonces, nosotros, algunas marcas tienen recipientes de polietileno inerte que no liberan partículas. Entonces, ahí lo puedo tener. Y me aseguro de que esté en constante recirculación y movimiento. Entonces, el agua tipo 2 puedo mantener su calidad, digamos, por un tiempo un poco más elevado, sin perder el grado que tiene, ¿no? Esto me conviene para mi análisis. Sin embargo, el agua tipo 1, que es el agua más sensible de todas y es la que es mucho más difícil mantener la calidad, no se puede, porque como esto es tan baja y tan pequeña, es 0.055, lo mínimo, incluso la respiración, la liberación de dióxido de carbono, hace que la conductividad aumente. Entonces, si yo estoy trabajando con un cromatógrafo de gases o con un sistema HPLC, un ICP de masas, necesito que la calidad del agua tipo 1 sea la adecuada. Entonces, se dice que esta agua tipo 1 se debe producir y de forma inmediata se debe usar, porque si no pierde el grado. Entonces, a pesar de que hay mucha literatura acerca de esto, hay usuarios que insisten en almacenar agua tipo 1. Entonces ahí estamos incluyendo sesgos en los análisis, ¿no? Puedo tener reacciones colaterales por no utilizar agua tipo 1 realmente, ¿no? Eso se hace mucho, lo he visto con agua PCR, por ejemplo. Lo almacenan y lo congelan para hacer electroforesis, por ejemplo, también. Y ya la calidad no es la misma, ¿no? Entonces no se debe usar. Estos son, para el agua tipo 1 y tipo 2, en realidad, lo recomendable es apenas usarlo en el momento de la producción. ¿No? Importante que tengan en cuenta esto. Ahora vamos a hablar acerca de otra normativa, que es la ISO 3696 específicamente. Aquí también las ISO también dividen agua tipo 1, 2 y 3. A diferencia de las ASTM, estas son más flexibles. Vieron que aquí la ASTM tiene incluso tipo 3 y 4. Estas van desde 5. Incluso el tipo 1 incluso es más pequeño, no es 0.055 como el de la ASTM. Además, otra diferencia interesante es que esta normativa va a emplear la absorbancia como uno de esos parámetros de categorización, ¿no? Este tipo de normativa se usa mayormente en laboratorio de análisis de productos químicos inorgánicos, ¿no? Es específico, ¿no? Si alguno de ustedes es usuario de ese tipo de laboratorio, es probable que tengan que usar la normativa ISO. La siguiente normativa, que también es menos conocida, este es un estándar para agua de grado reactivo para laboratorios clínicos, ¿no? Por sus siglas en inglés. Entonces aquí también utilizan agua tipo 1, 2 y 3 y agregan una más, que es el grado reactivo Clinical and Laboratory Reagent Water. Entonces tienen un grado más para este tipo de normativa, ¿no? Esta especificación, ¿no?, se utiliza con mayor frecuencia en los laboratorios de patología clínica. ¿Ok? Tiene que cumplirse, por supuesto, como en los anteriores casos, cada uno de estos valores. La siguiente normativa es la de las farmas. Esta es la United States Pharmacopeia y la European Pharmacopeia. Entonces, esos son los estándares oficiales para laboratorios que producen medicamentos, suplementos dietéticos, excipientes y otros productos para el cuidado de la salud, ¿no?, que se van a comercializar en Estados Unidos para el caso de las USP y en Europa para el caso de las EP, ¿no? Igualmente, estos son equivalentes a las ASTM tipo 2, no son tan exigentes como pueden ver en los niveles de conductividad.
y son para usuarios de Pharma. No sé si hay participantes de Pharma ahorita. La verdad, no he podido ver si hay. Nosotros como Cimatec tenemos en realidad los sistemas de purificación que hemos instalado. La mayoría nos han pedido de acuerdo a STM. Y sí, y creo que solamente una ISO. Pero la mayoría que utilizan, nuestros clientes utilizan las ASTM, las Pharmas no mucho. ¿Okay? Entonces, otro resumen. Para determinar cuál es el sistema adecuado para el laboratorio, repito, cuál es la aplicación que ustedes le van a dar para saber cuáles son los elementos, los componentes del sistema de purificación de agua. Segundo, cuál es la demanda de agua diaria. Cuál es el nivel de certificación, cuáles son los estándares que ustedes como laboratorio van a seguir. Y finalmente voy a agregar uno más, que es importante también, es la calidad del agua de alimentación. Esto es importante porque tenemos que saber qué tipo o qué calidad de agua ingresa al sistema. Ustedes recuerdan que el primer componente de un sistema de agua es el filtro de cloro, filtro de carbono activado. Pero a veces, y ese filtro también tiene un límite, ¿no? Tenemos, digamos, especificaciones en el agua de ingreso de todos nuestros sistemas evacua. Entonces, ¿qué pasa si, y no se ha pasado en realidad, estos límites se sobrepasan, ¿no? Esto es algo general, es porque varía de acuerdo a los componentes del sistema. Nuestros sistemas reciben hasta 1400, algunos reciben hasta 2000 microsiemens por centímetro de conductividad. Ha habido usuarios que tienen casi agua salada. No sé si hay usuarios de Tumbes. Trabajamos un proyecto en Tumbes que el agua creo que era agua de mar, porque tenía 3000 de conductividad. Entonces teníamos que pensar en poner pretratamientos que reduzcan, ¿no? Digamos desionizadores, ¿no? Que retengan esas sales hasta llegar a 1400 y que ahí recién podamos conectar el equipo al grifo, ¿no? Porque, ¿qué pasa si nosotros, y eso es lo que hacemos en todos nuestros proyectos de agua, analizamos el agua de ingreso al sistema, ¿no? Para asegurarnos de que esas sales no saturen tan rápido los cartuchos que tenemos. Entonces, si es más alta la conductividad, tenemos que colocar algún filtro, ¿no? Ahora bien, también el cloro. Sabemos que los filtros de carbono activado alemanes que tenemos retienen el cloro, pero no retienen tanto, ¿no? Si son muy altos, hay que reducirlos con filtros de carbono activado adicionales, tal vez locales, o colocar unos previos, ¿no? Tuvimos también un caso en el que tenían cloro, creo que cloraban más el agua cuando llegaba. Es decir, el agua potabilizada, el laboratorio le echaba aún más cloro para sus propios, para el tratamiento adicional del agua que hacían. Entonces el agua que salía del caño tenía mucho más cloro que lo normal. Entonces en ese caso hay que colocarle otro filtro, ¿no? Los niveles de sílice es importante medirlos también, porque resulta que el sílice es muy peligroso para nuestras membranas de osmosis inversa, los degrada. Entonces, si resultan muy altos, que también nos ha sucedido, tenemos que poner resinas aniónicas, que son las que reducen los niveles de sílice, ¿no? Si no, las membranas de osmosis inversa, que normalmente duran 2 años, si les damos un buen mantenimiento y lo usan regularmente, el tiempo de vida en las membranas de osmosis inversa de evacua son 2 años, ¿no? Pero si le colocamos agua que tenga altos niveles de sílice y altos niveles de cloro, te pueden durar hasta 6 meses, se saturan muy rápido. Entonces hay que tener en cuenta también la calidad del agua de ingreso al sistema. Y la dureza del agua, ni qué decir, es también muy peligrosa cuando está en niveles muy altos, ¿no? Hemos tenido también casos de usuarios que piensan que el agua potable, ¿no? El agua de Sedapal es agua normal, sin embargo es muy dura. Incluso aquí en Cimatec, en el laboratorio tenemos, me parece, 100 ppm de dureza. Entonces, el equipo en realidad es lo recomendable que trabaja con menos de 60 ppm de dureza total. Pero si tiene ya mucho, una vez creo que nos dijeron que tenía dureza de 300.
creo que era agua de pozo directamente, entonces hay que ya tener un tratamiento de ablandamiento, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que recomendamos. Entonces nosotros como CIMATEC, aquí en servicio técnico, tenemos el conductímetro, tenemos nuestro multifotómetro. ¿Alguien me habla? Ok, creo que no. Entonces, para medir estos parámetros y recomendar al cliente, a ustedes los usuarios, algunos filtros que van a proteger y van a garantizar el tiempo de vida de los cartuchos del sistema, ¿no? Como Evoqua, para el tratamiento de las sales, de la conductividad, cuando la conductividad es muy alta, Evoqua también ofrece sistemas desionizadores de resinas de distintos volúmenes, de acuerdo al que ustedes trabajan, ¿no? Esto nos va a ayudar a retener y disminuir los iones y sales del agua de alimentación. Entonces, básicamente esto funciona hasta que se sature la resina y en ese momento se tiene que recambiar, obviamente, ¿no? Tenemos sistemas que van hasta de 2.000 litros a más, ¿no? También, como ya les dije, también tenemos filtros para el tratamiento de cloro, filtros de carbono activado adicionales al sistema, externos, y también filtros aniónicos para retención de silicio. Importante también es mencionar los sistemas ablandadores también de Evoqua. Estos funcionan con resinas aniónicas que van a retener carbonato de calcio y carbonato de magnesio, que es el principal problema en la dureza del agua, ¿no? Obviamente, a diferencia de los desionizadores, utilizamos una solución de salmuera que va, digamos, a estar en saturación constante de las resinas para asegurar que el proceso de aminoramiento sea continuo. Estos son nuestros sistemas DUO, ¿no? El consumible en este caso, a diferencia del desionizador, que intercambia la resina, en este caso solamente tienen que comprar bloques de sal, ¿no? Para producir la salmuera, ¿no? El costo de mantenimiento de un ablandador es más barato que el de un desionizador, es verdad. Pero, obviamente, esto es para distintos objetivos, ¿no? El desionizador va a reducir la conductividad y el ablandador va a reducir la dureza, ¿no? Son dos cosas diferentes. Ahora, bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o leo las preguntas, porque creo y me han dicho que estoy hablando muy rápido. No sé si alguien quiere hablar o prende el micrófono o leo las preguntas hasta aquí, si tienen alguna duda. Hasta aquí todo perfecto, Abigail. Sí, nadie tiene preguntas. Entonces, ¿sigo? Si es que quieres absolverlas en este momento, las puedes hacer, pero... Sí, de repente hasta este momento, porque ahora voy a hablar del rango de productos, o sea, del catálogo de Evoqua, entonces no sé si tienen alguna... Yo deseo hacer una pregunta. Sí, hola. Doctora, me gustaría saber, para formular, estoy formulando jabón líquido y lo necesito para desinfectantes, para formular desinfectantes. ¿Qué tipo de agua, si usted podría ayudarme, qué tipo de agua es la que debo usar? ¿Solamente destilada? Ustedes van a producir desinfectantes. Ajá. Pero ustedes, esto es para ventas, ¿verdad? Esto, Sí, me imagino, como es tipo farma. virucida. Sí. Sí, yo me imagino que es agua, esto me imagino que es agua tipo 2. Generalmente para este tipo de productos, nosotros hemos trabajado ya, me parece, con Roper, este tipo de equipos, y me parece que utilizan agua tipo 2. Generalmente el agua o la calidad de agua que ustedes deben usar está definida en un protocolo que deben seguir o en la certificación que les exigen. No sé si su laboratorio en el futuro tal vez va a ser auditado, pero a mí me parece que es agua tipo 2. Lo puedo consultar para asegurarme que es para desinfectantes, ¿verdad? Muchísimas gracias si me podría hacer esa consulta. Sí, Si me sí, podría podría consultar. resolver. Ya.
Correcto. no hay problema. A mí me parece que es agua tipo 2. Ya. Muchas gracias, doctora. Sí. No sé cuál es, no sé si Emi o Héctor, o no sé quién vio quién es, para luego enviarle la... Sí, fue la ingeniera Duma Rengifo. Ah, ok, listo. Sí, porque aquí no vi quién habló. Ok, ingeniera, no hay problema. Lo consulto y le puedo enviar la respuesta. Gracias, doctora. Entonces, si nadie más tiene consultas aquí, sigo. Este es el rango de productos de Evocua. Como ya les comenté, tenemos sistemas de pretratamiento. Pretratamiento porque evaluamos la calidad del agua de ingreso y de acuerdo a los parámetros que pueden estar fuera de rango, en base a cada equipo que nosotros cotizamos, una vez que tenemos estas preguntas que les indiqué que eran necesarias para determinar qué sistema ustedes necesitan, evaluamos la calidad de agua para ver si es necesario colocar algún filtro previo, o sea, filtros externos al sistema. Evocua distribuye desionizadores y ablandadores, ¿no? Como el primer rango, ¿no? Digamos la primera etapa. Luego también sistemas ya a nivel de laboratorio y sistemas industriales, ¿no? Esto es sobre todo para farmas o para tratamiento de aguas a nivel de pabellones o a nivel de facultades o a nivel industriales, ¿no? Por ejemplo, este es el desionizador que le vendimos a PepsiCo, al laboratorio de calidad, el año pasado, me parece, sí, 2020. Este es el más pequeño, ¿no? Este es, aquí el tachito es de referencia. Obviamente porque ellos necesitaban un volumen, ¿no? de los más pequeños, ¿no? Hay muchos más grandes también, de acuerdo a la necesidad de cada usuario. Vamos a enumerar de acuerdo a ASTM porque es el que más se venden aquí en Perú. Tenemos agua de tipo 3, que como recuerdan es el agua de calidad equivalente al agua destilada. Y lo que buscamos nosotros, bueno, siempre Simatel lo que recomendamos a todos nuestros clientes es que en lo posible reemplacen sus sistemas de destilación por sistemas de purificación, que son más eficientes, más rápidos, tienen sensores que son trazables en todo el proceso de monitoreo, ¿no? Estos modelos que nosotros manejamos producen a partir de 20 litros por hora, 30, 60 y 100 litros por hora. En cambio, y estos son ya los industriales, aquí ven de 200 litros por hora hasta 3000 litros por hora. Estos ya son a nivel industrial. Vendimos uno a Cite Aguashiyaku con su respectivo tanque. Este es el equipo normal. El tanque es accesorio. Como les dije, este no es un tanque, digamos, de plástico normal como rotoplasto o como la galonera. Es un material especial, es polietileno inerte. Es decir, cuando nosotros almacenamos el agua producida, no libera partículas, entonces ayuda a mantener la calidad del agua producto el tiempo que necesita, ¿no? Tiene además, los equipos de Evocua tienen un sistema de recirculación constante. Entonces el agua que está aquí hay unos tubings, están pasando continuamente por los filtros internos, a pesar de que nadie lo usa, ¿no? Digamos, si ustedes lo dejan el equipo el sábado, regresan el lunes, no lo apagan, lo queda enchufado, queda en stand-by como si tuvieran una computadora ¿cómo se dice? ¿Stand-by? ¿Suspensión? En suspensión, y está en continuo movimiento, y eso ayuda a que el agua mantenga su calidad, no está en reposo. Entonces ustedes cuando abren el cañito el día que regresan, tienen el agua de una calidad garantizada, ¿no? Esto lo utilizan, me parece, para hacer análisis en peces, en cultivos celulares, me parece, y análisis lavado de vidrieras para todos sus equipos.
tenemos también equipos que producen agua tipo 2, ¿no? El agua tipo 2, como recuerdan, es para preparación de buffers, preparación de medios de cultivo, espectrofotómetros UV-Vis, ¿no? Nosotros tenemos la línea Lavostar, la línea Ultraclear y otra vez la línea industrial, que es la línea Protegra, de 120 litros a 750 litros. Como ven, esto tiene electrodesionización. Recuerden que esta es uno de los filtros, es este de aquí, que va a garantizar la calidad de agua, una conductividad de agua menor con respecto a estas. Y además es para alta demanda de agua, ¿no? Entonces, este es el Lavostar, y la diferencia entre el Lavostar y el Ultraclear es que algunas de sus funciones en el panel de control y también, uy, ¿qué pasó? No sé por qué se cerró. Ah, ya, ok. Y también que puedo aquí, como ven, la diferencia entre este y este es que aquí tengo desionización, una membrana de desionización, y aquí tengo una electrodesionización, ¿no? Este sistema lo tenemos instalado en el Centro de Investigación de Cemento y Concreto de la UTEC. Aquí hay un huequito, pero en realidad debería ser este cañito, solo que lo tomé cuando no lo había puesto. Pero lo muestro porque en realidad los sistemas no solamente son de sobremesa, sino tienen soporte mural y lo pueden colocar si no tienen mucho espacio en el laboratorio. Este equipo además tiene, no sé si aquí se ve, tiene además un tanque de almacenamiento de 7 litros integrado al equipo, y como accesorio pueden comprar un tanque de 30 litros, de 60 litros o de 80 litros disponible. Y finalmente tenemos los purificadores de tipo 1. Estos pueden ser de dos tipos. Como les dije, los purificadores tipo 1, Lavostar, digamos, son los más básicos y son los más interesantes además porque no solo producen agua tipo 1, sino también producen agua tipo 3. Es decir, tienen dos calidades en un solo equipo. Si ustedes adquieren un tanque opcional, cuando abren este dispensador, tienen calidad de agua tipo 3, es decir, es como si tuvieran agua destilada, solo que la producción de esta es hasta de 10 litros por hora, entonces es mucho más rápido que un destilador. Y cuando abren este dispensador, este ha pasado ya por un filtro de pulido final que va a garantizar agua tipo 1, agua de 0.055 para sus ensayos de ICP masas, cromatografía, lo que ustedes necesiten, ¿no? Y aquí, que son los más especializados, miren la diferencia entre los paneles de control. Es más sencillo. Este es un panel táctil que tiene además un detalle de todos los filtros del sistema. Tiene el tiempo de cómo es que se van saturando cada uno. Entonces tú lo puedes ver si ya es momento, digamos, de recambiarlo. Aquí solamente nos muestra cuando el filtro se saturó, hay una alarma visual en que se tiene que cambiar. Pero aquí puedes ver en tiempo real cómo es que va bajando, hay una coloración. Entonces cuando se pone rojo es momento de cambiar el filtro. Entonces además aquí hay estos equipos tienen un sensor de TOC para las aplicaciones más sensibles, ¿no? Tiene además un dispensador lateral opcional y un dispensador aquí de agua ultra pura, ¿no? Estos sistemas producen agua tipo 1 y agua tipo 3, y esos sistemas UltraClear producen agua tipo 1, y si le colocamos un tanque adicional, agua tipo 2. ¿Okay? Estos son los más avanzados. Estos son nuestras estrellas de Boquón, son las más tecnológicas. Las hemos instalado, este es el Lavostar, el primero, en la Universidad Nacional Alcides Carrión, a un centro que instaló, me parece, un espectrofotómetro de absorción atómica. Para eso también compraron un equipo de aguas. Ellos tenían problemas con la dureza del agua y también tenían problemas con la conductividad. Entonces le instalamos este pretratamiento local
Este es un sistema que tiene 4 pasos, me parece. Tiene un filtro de seguimiento, porque también tenían problemas con partículas suspendidas, ¿no? Entonces, este es un sistema que tiene un filtro de partículas, tiene una osmosis inversa local y también tiene carbón activado. Entonces, fue muy bueno para retener o para reducir la dureza, para reducir el ingreso de partículas en el equipo, ¿no? Y se alcanzó ya alcanzar la dureza del producto necesaria para los ensayos y además alargar el tiempo de vida de los consumidores. Este también es un Ultra Clear, que les dije. Este es con la pantalla táctil, con el sistema de monitoreo en tiempo real de cada uno de los filtros. En el caso de Serapal, fue muy especial porque también tenían problemas de dureza en el agua y tenían problemas con el cloro. Así que ellos decidieron, porque además tienen una lavadora, entonces decidieron comprar un sistema de ablandamiento, ya no una resina como en el caso anterior. Compraron un ablandador. Aquí esta es la tapita, se sale y le colocas los cubos, los bloques de sales. Luego aquí también hay un sistema de filtros de carbono activado previos al sistema. Entonces esto va a alargar la vida de todos los cartuchos que tiene, ¿no? Este filtro de aquí es un filtro para retención de CO2 y es un filtro también de venteo del tanque, ¿no? Sabemos que el tanque, en este caso, almacena agua tipo 2, es decir, conductividad de menor a 1. Entonces, no puede estar herméticamente sellado. Ese tanque necesita continuamente ventilación y movimiento. Entonces, por eso es que le colocan un filtro que aquí hay una salida, ¿no? Y retiene la contaminación del aire. Este es el mismo sistema, solo que aquí tenían otro problema con el agua de ingreso. Es decir, esto del agua de ingreso es prácticamente personalizado de acuerdo al usuario. Por eso es que nosotros siempre en nuestros proyectos analizamos la calidad del agua y de acuerdo a eso les recomendamos un pretratamiento previo. Así garantizamos que disminuyan los gastos en el mantenimiento anual de cada uno, ¿no? Porque si no se saturan y luego tienen que estar cambiando cada uno de los filtros. Ellos, por un tema de espacio, decidieron montarlo a la pared. Y también tenían problemas, me parece que aquí tenían problemas también con partículas. Se le colocó un filtro de 5 micras y un filtros de carbono activado, ¿no? Viene con su presión y esto va a indicar cuando sea el momento de recambio de cada uno. Y eso es todo. No sé si tengan algunas preguntas. Sí, perfecto. Vamos a aprovechar primero agradecerle a la bióloga Abigail Destre por su tiempo. Muchas gracias. Vamos a ir leyendo una por una las preguntas del chat. A ver, la ingeniera Vanessa García pregunta, ¿el agua tipo 1 tiene nitratos, cloruros y sulfatos o no tiene que tener nada? ¿O cuáles serían los límites para que no te afecten los blancos en los análisis? ¿Qué conductividad debe tener? Ok. Perdón, me muteé. Pues sí, estoy bien. Ya, sí, estoy bien. Para el agua tipo 1, no sé qué tipo de análisis realiza, voy a retroceder, es cumplir esta normativa. Es decir, no hay, me pregunta, me parece nitratos, ¿verdad? No hay específicamente un parámetro para nitrato, así como tampoco hay de pH, entonces no es bueno, al menos en el ASTM, no sé si preguntó de acuerdo a una normativa. En el ASTM, no sé si realiza, o aquí tampoco, entonces me parece que no es un parámetro que tomen en cuenta para la clasificación del agua tipo 1. Igual, este tipo de sales quedarían retenidos en los filtros de desionización, en el filtro de membrana de osmosis inversa. Yo dudo mucho que el agua final tenga nitratos o sulfatos. Ok, perfecto.
Ok. Otra pregunta que nos hacen. Si la clasificación del agua es de tipo 1, 2 o 3, el agua destilada, ¿dónde entra? Ah, el agua destilada entraría en el grado 3, ¿no? Me parece que hay bidestiladores que alcanzan hasta 1 o hasta 2 microsiemens. Entonces voy a poner aquí, creo, me parece, donde se nota mejor mi gráfico. No sé cómo retroceder para que lo vean más claro. Aquí, ¿no? Entonces aquí retrocedo, ¿no? Voy disminuyendo la conductividad, ¿no? De 4, 3, 2, a partir de 1 ya es agua tipo 2, ¿no? Entonces el agua destilada generalmente tiene una conductividad de 2, 2.3 en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, de acuerdo a la CTM y a la ISO también, sería agua tipo 3, ¿no? Solo que con este método de destilación no garantizaría que yo estoy teniendo esta calidad, ¿no? Porque no hay ningún tipo de monitoreo en los destiladores, ¿no? No hay medición de conductividad, no sé cuánto, o cuánto ingresa el agua, cuánto puede retener el equipo. Entonces, pero el equivalente sería el agua tipo 3 con respecto al agua destilada, ¿no? La membrana osmosis inversa, no sé si lo comenté, retiene el de Evoqua retiene el 98% de sales, ¿no? Entonces, por ejemplo, y eso es lo que hacen los equipos más sencillos, me parece que aquí es el primer diagrama. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ingresa el agua normal la conductividad normal, digamos, del agua de grifo es, no sé, en 900 o 1000, digamos, 900 microsiemens, y si retiene el 98%, tendríamos una conductividad final de ¿cuánto? De 18 microsiemens, ¿no? Aproximadamente. Entonces, como conductividad final. Entonces, los sistemas, que esto es un sistema de agua tipo 3, ¿no? O que genera agua tipo 3, solamente carbono activado y módulo de osmosis inversa, te da una conductividad final de acuerdo al agua de ingreso, porque retiene el 98% de sales. Entonces, con el conductímetro, me parece que todos en el laboratorio tienen uno, miden la conductividad del agua del caño que ustedes manejan, en cuanto ven, miden cuánto es lo que tienen, y el 98% va a quedar retenido en estas membranas osmosis inversa, y ahí es la que tendrían su conductividad aproximada final. Ok, ok. Otra consulta. ¿El agua monodestilada está libre de pirógenos? Esto sí no sabría con certeza si está libre de pirógenos. Ustedes saben que, bueno, hierve el agua, bueno, está a altas temperaturas, se supone que ya no debería tener bacterias, ¿no? Y mucho menos residuos de las bacterias que son los pirógenos, las endotoxinas, ¿no? Pero de ahí a saber o el destilador tenga como una característica o que te garantice que elimina las bacterias en un tanto por ciento, eso sí depende, me parece, de la tecnología del destilador. Yo creo que no sabría en realidad si lo tiene o no lo tiene. Yo creo que no, en realidad, ahora que lo pienso. Si hierve y elimina las bacterias, no sé si quedarían residuos de esto. Ok. Norma, o sea, el número de la norma, el nombre de la norma donde podemos ver la documentación del agua tipo 1, es decir, los requisitos para que el agua sea de tipo 1. ¿Qué nombre de la norma tiene? ASTM, por ejemplo. Los nombres verdaderos de los estándares, o dónde quieren encontrar los estándares, no sé a quién hizo la pregunta, no sé si me puede explicar mejor. Sí, la ingeniera Vanessa García. Si desea, el ingeniero puede desmutearse y explicar un poco la consulta que estaba haciendo. No sé si quiere saber
¿Dónde encontrar la norma? Quiere ver toda la normativa STM, o sea, ¿de qué se trata? Me parece que yo la tengo, pero creo que esa es de paga. No estoy segura. Yo creo que sí, porque cuando ustedes en su laboratorio van a seguir una normativa, me parece que la auditora, la certificadora tienen que comprarla para ver. Pero yo tengo, me parece una versión, si quieres se la puedo enviar. No estoy segura si puedo o no puedo, porque poco nos ha pasado a nosotros. Tal vez estoy diciendo que sí, pero no se puede. Pero sí tenemos la documentación si ustedes la quieren revisar. Pero a mí me parece que sí es de paga, de acuerdo a la normativa que ustedes manejan. Ok, ok. Otra consulta. ¿Qué agua se recomienda utilizar para espectrofotometría UV visible y qué agua para resonancia atómica? Ok. Para UV visible, la mayoría de los protocolos indican que se utiliza agua tipo 2. Nosotros ya hemos instalado equipos, me parece, no sé si está aquí alguien de Petroperú, que utilizaba esa técnica y nos compró un Lagostar de tipo 2 para utilizarlo. Me parece que Lindley también utilizaba espectrofotómetros UV-Vis y nos compró agua tipo 2. De acuerdo, voy a poner aquí mi diapositiva, de acuerdo a las AFTM, que son las aplicaciones, que son las que... estoy cerca. Que es un poco las aplicaciones de acuerdo al tipo de agua, recomiendan que es para espectrofotometría. Pero el caso de absorción atómica sí se necesita un agua tipo 1. Un agua tipo 1 más sencillo, nosotros tenemos purificadores de agua tipo 1 que incluyen una lámpara UV y otra que no incluye una lámpara UV. Para el caso de absorción atómica no le incluiría. Para el caso, por ejemplo, de análisis de PCR o electroforesis y necesitan eliminar microorganismos o oxidar aún más los compuestos orgánicos, se recomienda que tenga una lámpara UV adicional. Pero sí, para absorción atómica necesitan agua tipo 1 y para otro tipo de espectrofotómetros, digamos menos sensibles, agua tipo 2. Ok. ¿Qué modelo de purificador de agua recomiendas para uso con absorción atómica, HPLC o cromatografía de gases? ¿Se puede conectar al agua de caño? Hay algunos modelos que tenemos que se pueden conectar directamente al agua del caño, o sea, al agua del grifo. Esos son los modelos TWF. Hay algunos equipos que son sistemas, nosotros le decimos sistema de pulido, porque hay algunos usuarios que ya tienen un destilador y quieren seguir usando el destilador, entonces, digamos, ya tienen agua tratada o ya tienen un purificador de agua tipo 3 y quieren obtener agua tipo 1. Entonces, ese sistema puede alimentar al agua tipo 1. Entonces, hay sistemas, ese tipo de sistemas se le dice sistemas de pulido. Y hay otros que se pueden conectar directamente al caño y digamos que los requisitos del agua de alimentación son más flexibles, ¿no? Porque ustedes saben que el agua potable tiene mayor nivel de cloro, mayor nivel de sales. Entonces, esos sistemas ya están preparados para recibir ese tipo de agua, ¿no? Para HPLC y cromatografía de gases se necesita agua tipo 1, porque son ensayos muy sensibles. Ok. ¿Cuál es la calidad de agua necesaria para el agua de alimentación que se utiliza para obtener agua tipo 1, 2 y 3? Esto es algo que ya se había más o menos comentado, pero puedes explorar un poco más acerca de las opciones que se conectan al caño. Calidad necesaria para agua de alimentación. O sea, para obtener agua tipo 1, 2 y 3. En realidad, sí, solamente conectamos directamente al grifo. En el caso de que el agua de alimentación tenga, ¿no?, algún contaminante adicional, utilizamos y recomendamos pretratamientos, que pueden ser alemanes, los Evocua, y también pueden ser locales. De hecho, hemos manejado también proyectos en los que colocamos filtros de aquí peruanos, ¿no? Y porque por un tema de presupuesto
El tema de estos filtros locales, cuando hay que reducir estos niveles de sedimentos, por ejemplo, de partículas, es que se satura mucho más rápido. Entonces ahí tienen que cambiarlo más veces al año, ¿no? Eso es lo que nos ha pasado. Ok, ¿cuáles son las opciones de Evocua para pretratar el agua antes de ingresar al purificador? Evocua, pretratamiento, tenemos filtros de carbono activado alemanes, tenemos también desionizadores y ablandadores, ¿no? Los ablandadores pueden ser sistemas simples o sistemas duales. Usted sabe que los ablandadores utilizan sales para, digamos, producir la salmuera y regenerar las resinas. Entonces, normalmente los ablandadores locales tienen que tener a una persona que esté en constante cambio de resina, porque las resinas tienen que ser retrolavadas. En cambio, los modelos Evocua tienen un sistema automático que prácticamente solamente tienen que regular la cantidad de sal. Cuando se termina, colocan la sal y listo, eso es lo único que tienen que hacer. Esos son los sistemas duales de los ablandadores de Evocua, que ya lo hemos instalado en varios de nuestros proyectos. Ok, ¿los cartuchos qué tiempo de vida tienen? Vamos a retroceder un poco para hablar de los cartuchos. Ok, este es un diagrama del equipo, digamos, más avanzado de Evocua. En el filtro de carbono activado, que es el primero, el que protege a las membranas de osmosis inversa, tiene un tiempo de duración de 6 a 12 meses. Esto va a depender, como les dije, de la calidad del agua de ingreso. Si es muy mala, obviamente se va a saturar más rápido. La membrana de osmosis inversa dura, si lo están utilizando 5 días a la semana, 8 horas al día, 2 años. El módulo de desionización también dura 6 meses, al igual que el de tratamiento, de 6 a 12 meses. Las lámparas UV tienen un tiempo de vida de 9.000 horas, aproximadamente 2 años. Ambas lámparas. El filtro el ultrafiltro también dura de 6 a 12 meses, ¿no? En realidad, los que duran más de todos los filtros que maneja Evocua son los módulos de osmosis inversa y los filtros de electrodesionización, que como ya les dije, tienen un tiempo de vida de 6 años, ¿no? Este de 2 años y el resto de 6 a 12 meses. Varía. Bueno, en realidad depende del uso. Además, es importante mencionarles que Evocua es una marca que fabrica sus propios filtros. Por lo tanto, los costos de mantenimiento son más bajos con respecto a la competencia. Porque las otras marcas compran filtros, es decir, tercerizan los filtros. Entonces, eso ya es la calidad, digamos, patentada de la marca. Entonces, tienen un mayor tiempo de duración, ¿no? Y bueno, depende prácticamente de cuánto lo usen. Además, son independientes entre sí. Es decir, si ustedes, digamos, de pronto el primer filtro se satura más rápido, solo tienen que cambiar uno, ¿no? Porque hay algunas marcas en las que tienen que cambiar todo el paquete de filtros al mismo tiempo. Es importante que lo tengan en cuenta también. Ok, nuevamente a nuestra compañera Abigail Dextre, muchas gracias por su presentación y paciencia. A los asistentes, si tuvieran alguna otra consulta, pueden quitarse el mute del micrófono y hacerla directamente. Estamos todos bien. Bueno, aquí tenemos una nueva pregunta. Tenemos un destilador para nuestro laboratorio. Tenemos problemas con la alimentación, pues la resistencia tiene que limpiarse cada 5 días. El agua que se alimenta está en 1400 microsiemens y la dureza en 450 partes por millón. Es un gran problema con la limpieza.
o el agua es bastante dura. 450. Esa agua de pozo debe ser. Si ustedes necesitan urgente un sistema de ablandamiento. Esto lo hemos visto muchas veces en servicio técnico, da limpieza de esas resistencias de los destiladores que debe estar con sarro constantemente. Debe malograr seguramente también las cañerías y el resto de equipos. No sé si utilizas baño María. Si es agua de pozo, definitivamente necesitas un tratamiento de dureza específicamente. 1400 parece que es lo normal en cuanto a conductividad. Entre 1000 y 1400 hemos visto y no tiene muchos problemas, a menos de que hagas algunos ensayos que son sensibles a iones. Pero si solamente utilizas el, destilador, para lavado de vidrería o para, no sé, para alimentar autoclave, esa agua definitivamente, esa agua dura, te va a ocasionar muchos problemas. Lo hemos visto mucho con servicio técnico. Y sí te recomendaría que le coloques un ablandador. Hay algunas veces donde la dureza, y como nosotros también tenemos destiladores, GFL, bueno, Lauda ahora se llaman, han tenido problemas a partir de 100 ppm de dureza total. Y lo recomendable y lo que hemos visto es que se maneje de 60, 70 ppm. Entonces tú tienes demasiado. Sí, deberías considerar adquirir un ablandador para tratar. Eso te resolvería ese problema de acumulación y de incrustación, ¿no? Abigail, la consulta es, ¿qué equipo recomendarías de la marca Evoqua para que no tenga este tipo de problemas? En nuestro ablandador. Nosotros tenemos un ablandador, en nuestra línea se llama Kinético de Evoqua. Es este de aquí. Ya le hemos puesto el que le pusimos a Sedapal. A ver, un momento, porfis. Este es los bloques de sales que necesita el ablandador. Uy, me pasé. Este es el ablandador que nosotros recomendamos. Este es un ablandador tipo dual, que es lo que les comentaba, ¿no? En todos los ablandadores utilizan resina y se necesita hacer un enjuague. Hay equipos o hay modelos que son simples, es decir, que solo tienen una botella de resina, utilizan sal. Entonces, cuando la resina se ha saturado, hay que hacer un retrolavado para que la salmuera ingrese y haga el intercambio y lo deje las resinas listas para volver a usar. Entonces, tiene que haber un constante monitoreo, no de un usuario. Nosotros también tenemos esos ablandadores simples, pero recomendamos y nos gusta mucho el ablandador dual, el que le vendimos a Sedapal y que tienen también varios de nosotros. Me parece que en Tumbes también lo hemos vendido. Aquí ya es automático completamente. De hecho, funciona con la presión de agua nada más. Es una fuerza mecánica. No lo enchufas, no necesita corriente. Lo único que ustedes como usuarios tienen que vigilar es abrir esta tapa y colocar los bloques de sal que les enseñé cuando se llena, cuando se vacía, cuando se acaba, porque la sal se va a ir gastando a medida que pase el tiempo, ¿no? Y lo tienen que cambiar. Nuestros usuarios lo cambian cada 3 a 4 meses, esos 2 bloques de sal. Y listo, el problema de dureza se termina con eso. Al momento de la instalación, nosotros medimos la dureza de ingreso y colocamos y configuramos el disco, lo adaptamos a la dureza de cada usuario y ya no tienen ustedes que hacer ningún retrolavado, ni estar pendiente de nada, no se toca, solamente verificar que cuando se gasta la sal, reemplazarla nuevamente. Estos son los ablandadores que ofrece Evoqua. Ok, perfecto. ¿Algún asistente más tiene alguna consulta o alguna experiencia o alguna aplicación que quieran desarrollar con agua tipo 1, tipo 2 o tipo 3? Hay una nueva pregunta, Abigail. Para el uso del ablandador que estás mostrando en pantalla,
el agua que debe alimentarse directamente, ¿hay alguna restricción o tiene que usar prefiltros antes? No, no hay ninguna restricción. El ablandador, eso sí, solamente está especializado para retener carbonato de calcio y carbonato de magnesio. Si le va a entrar partículas o le va a entrar otro tipo de sales, otro tipo de iones, no le va a afectar, solamente lo va a dejar pasar. Entonces, a menos, bueno, ahora que lo pienso, si es muy alto el cloro, que no es muy común, pero si el cloro es muy alto, tal vez le podría afectar a las resinas. Pero en realidad no hay que tener mayor cuidado con el ablandador, porque todo lo trata de dureza, ¿no? El resto de sales los va a dejar pasar, ¿no? Ok. Muchísimas gracias por la consulta, ingeniera Marilyn Puro. ¿Alguna otra consulta de algún otro asistente? Pueden levantar la mano con la reacción que tienen como herramienta o pueden desmutearse con toda confianza. Ok, me parece que es todo, Abigail. Les agradezco mucho por su participación del día de hoy. Los esperamos para el día de mañana para la última charla, es acerca de espectrofotometría UV visible. Nos va a acompañar la ponente Luciana Pataro, es brasileña, es la especialista de Brasil, y nos va a compartir todos sus conocimientos acerca de espectrofotometría UV visible en cualquier aplicación que ustedes estén desarrollando en laboratorio o esperen desarrollar. Cabe recalcar de lo que ha mencionado nuestra bióloga Abigail Dextre, Cimatec, cuando comercializa esta clase de equipos, en algunas ocasiones lo acompaña durante una instalación de absorción atómica o algún equipo de química analítica que necesite purificación de agua. Nosotros no solamente comercializamos equipos, lo que nosotros hacemos es darles la solución para que puedan ustedes tener el abanico completo en el laboratorio y no tengan ningún inconveniente a futuro. Cualquier otra consulta de cualquier otro equipo, vamos a dejar nuestros datos en el chat para que lo copien y pueden escribirnos cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias y los esperamos mañana. Ah, perdón, hay una última pregunta del ingeniero James. Para las aguas pesadas con presencia de alto en sulfatos y metales pesados, me parece que es metales pesados, ¿también es recomendable solo este ablandador u otro filtro es recomendable? ¿Cuál es tu comentario, Sí. Abigail? Sí, para metales pesados sí es otro filtro. Nosotros también tenemos algunos para retención de algunos metales. Generalmente para metales los usuarios no realizamos, nosotros tenemos un multiparámetro y analizamos los que les comenté, ¿no? El silice, el cloro libre y la conductividad, ¿no? Y la dureza. Esos son los análisis que nosotros realizamos. Y cuando hablan de metales es porque los usuarios ya han tenido problemas antes y sí hemos ofrecido soluciones para este tipo de casos. También tenemos filtros para metales, ¿no? Como les dije, nosotros, la marca es la que está especializada en filtros de tratamiento. Entonces sí tenemos soluciones para eso. Tendríamos que hacer el análisis de qué metales específicos son y darles la mejor solución. Pero el ablandador de por sí no va a ayudar con los metales, no solamente es para el carbonato de calcio y el magnesio. Es recomendable, sí, otro filtro adicional. Ok, perfecto. ¿Hay alguna última consulta? Recuerden de que Evoqua no solo comercializa equipos de agua para laboratorios, sino también podría tener un sistema de purificación de agua para todo un edificio y para todos los laboratorios que estén en ese edificio. Abigail lo mencionó durante su presentación, el modelo es el Proterra. Si gustan más información, se los podremos enviar por correo electrónico. Nuevamente, muchísimas gracias y creo que esto es todo, Abigail. Listo, muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.